Hola a todos y bienvenidos al proyecto TED Paraguay, un proyecto dedicado a la transición a la educación digital. Este es un material de apoyo dirigido al tercer curso Bachillerato Científico y al segundo curso Bachillerato Técnico en la disciplina de Química y en la capacidad aplica el proceso de óxido-reducción en la solución de situaciones problemáticas. Este material audiovisual es creado en conjunto por la licenciada Rosaura Ester Brites de Medina y el licenciado Ángel Darío. Hoy hablaremos de las reacciones redox. Se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-reducción o simplemente reacción redox a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Por ejemplo, en la siguiente ecuación tenemos que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de positivo 1 y el oxígeno de negativo 1. Luego, el hidrógeno en el HBr tiene un número de oxidación de positivo 1 y el bromo tiene negativo 1. Ahora en el agua vemos que el hidrógeno aún tiene un número de oxidación de positivo 1, pero el oxígeno ha cambiado a negativo 2. Y luego, finalmente en el bromo, tenemos un número de oxidación de 0. Aquí podemos ver que el oxígeno es el agente oxidante o el elemento reducido, mientras que el bromo es el agente reductor o el elemento oxidado. ¿Por qué es esto? Pues porque el agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar electrones y el agente reductor es aquel elemento químico que suministra los electrones. Tenemos 8 reglas para asignar el número de oxidación. El primero nos dice que el número de oxidación de todos los elementos atómicos o moleculares sin combinar es 0, como en el cloro, el potasio, el fósforo o cualquier otro elemento de la tabla periódica sin combinarse. La segunda regla nos dice que el número de oxidación del oxígeno es negativo 2, excepto en los peróxidos, que es negativo 1, y en los superóxidos, negativo 1,5. Luego, en sus combinaciones con el flúor, es positivo 2 y negativo 1. La tercera regla nos dice que el número de oxidación del hidrógeno combinado es positivo 1, excepto en los hidruros metálicos, donde su número de oxidación es negativo 1. La cuarta nos dice que el número de oxidación de flúor es siempre negativo 1. La quinta, que el número de oxidación en los elementos metálicos cuando están combinados es siempre positivo y numéricamente igual a la carga del ion. El sexto, que el número de oxidación en los elementos no metálicos cuando están combinados es siempre negativo, a excepción que esté en presencia del oxígeno. Sus números de oxidación serán positivos y numéricamente igual a la carga del ion. La séptima nos dice que el número de oxidación de los halógenos en los hidrácidos y sus respectivas sales es negativo 1. En cambio, el número de oxidación del azufre en su hidrácido y sus respectivas sales es negativo 2. La última nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos que forman una molécula es 0. Y si se trata de un ion complejo, es igual a la carga del ion. Aprendamos a balancear una reacción redox. Debemos entender bien que las reacciones de óxido-reducción tienen dos semirreacciones, la oxidación y la reducción. El electrón perdido o transferido del átomo oxidado es siempre ganado por el átomo que lo ha aceptado o reducido. Entonces, el número de electrones en la oxidación siempre será igual al número de electrones en la reducción. También debemos entender que existen diferentes maneras de balancear las reacciones redox. En este material hablamos del método de número de oxidación y del método del ion-electrón en medio ácido. Primero comencemos con el método de número de oxidación. Este es el método más fácil, ya que solo se necesita 1. Aplicar las reglas para asignar el número de oxidación de los átomos en cada compuesto y 2. Balancear las cargas y los átomos. Para entender esto con más claridad, trabajemos con un ejemplo. Dada la siguiente reacción en la que el potasio reacciona con el ácido nítrico para producir el nitrato de potasio e hidrógeno gas, escribe las semirreacciones correspondientes, indica cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor e indica cuál es el elemento oxidado y cuál es el elemento reducido. Trabajemos con la respuesta. Primero debemos determinar el número de oxidación. En esta ecuación, el potasio tiene un número de oxidación de 0, el hidrógeno positivo 1
el nitrato negativo 1, el potasio positivo 1, el nitrato otra vez negativo 1 y el hidrógeno 0. Luego detectamos que el potasio y el hidrógeno cambiaron su número de oxidación, entonces pasamos a escribir las semirreacciones. El potasio fue de 0 a positivo 1, entonces decimos que ha liberado un electrón y por ende ha ocurrido una oxidación. El hidrógeno pasó de ser positivo 1 a 0, entonces decimos que ha ganado un electrón y se evidencia una reducción. Una vez más vemos que el potasio ha perdido un electrón, entonces este es el agente reductor, mientras que el hidrógeno ha ganado 2 electrones y este es el agente oxidante. Debemos balancear el número de electrones, así que multiplicamos la primera semirreacción por 2 y la segunda por 1 y obtenemos la siguiente semirreacción. La segunda semirreacción no ha cambiado porque solo se ha multiplicado por 1, pero decimos que el hidrógeno ha sido reducido. Ahora vamos a sumar las semirreacciones y obtenemos esta reacción. Luego debemos cancelar el número de electrones. Tenemos 2 electrones de cada lado, entonces se cancelan estos electrones y obtenemos la ecuación balanceada. Ahora hablemos del método de ion-electrón. Este tiene 8 pasos y vamos a describirlos así. El paso 1 se escribe una reacción desequilibrada y se determinan los números de la oxidación de cada átomo respectivo. En el paso 2 se desmonta la reacción redox a las reacciones parciales. Se identifican los pares redox en la reacción añadiendo electrones donde correspondan y se combinan los pares redox en 2 reacciones parciales. En el paso 3 se equilibran los átomos en las moléculas parciales. Se equilibran todos los átomos excepto el hidrógeno y el oxígeno. Se equilibran las cargas añadiendo protones. Es por esto que esto es en el medio ácido. Y luego se equilibran los átomos de oxígeno añadiendo agua. En el paso 4 se iguala el número de electrones perdidos y recibidos en las reacciones parciales. Y en el paso 5 se acorta la ecuación. En el paso 6 se suman las ecuaciones parciales. Y al final siempre se verifica el equilibrio de las cargas y de los elementos. Tomemos este ejemplo. En el paso 1 escribimos la reacción desequilibrada y determinamos los números de oxidación de cada átomo respectivo. Esta es nuestra ecuación equilibrada. Podemos ver que en el peróxido el oxígeno tiene un número de oxidación de negativo 1 y el hidrógeno positivo 1. Estos son por las reglas 3 y la regla 2. En el ácido hidrobromídrico el hidrógeno tiene un número de oxidación de positivo 1 y el bromuro negativo 1. Esto es por las reglas 7 y la regla 3. Igualmente por la regla 3, el hidrógeno en el agua tiene un número de oxidación de positivo 1, pero el oxígeno de negativo 2. Y esto es por la regla 2. Finalmente, el bromo tiene un número de oxidación de 0, y esto es por la regla 1. En el paso 2 desmontamos la reacción redox a las reacciones parciales, identificamos los pares redox en la reacción y los combinamos en 2 reacciones parciales. Así nos quedamos con la oxidación y la reducción. El bromo pasó de negativo 1 a 0, entonces decimos que sufrió una oxidación, y el oxígeno pasó de negativo 1 a 2, por eso decimos que sufrió una reducción. En el paso 3 equilibramos los átomos y las cargas en las ecuaciones parciales. Podemos ver que en la oxidación tenemos un bromo en la izquierda y 2 bromos en la derecha, entonces debemos multiplicar la izquierda por 2. De allí también tenemos que hemos multiplicado el hidrógeno por 2, así que debemos agregar 2 iones de hidrógeno o 2 protones. Por eso es que esto se está haciendo en medio ácido. Luego también podemos ver que tenemos 2 oxígenos en la izquierda en la reducción, mientras que tenemos solamente un oxígeno en la derecha en la reducción. Aquí podemos ver que en el HBr el positivo 1 y el negativo 1 se cancelan, entonces tiene una carga igual a 0. El bromo es un elemento, así que también tiene una carga 0. Y los 2 protones con los 2 electrones se cancelan también para tener una carga 0. Tenemos una carga 0 en la izquierda y una carga 0 en la derecha. Las cargas y los átomos están balanceados en la oxidación. Pasemos a la reducción. Podemos ver que en la izquierda tenemos 2 oxígenos y en la derecha solo tenemos 1.
Entonces balanceamos este oxígeno agregando agua. Podemos ver que tenemos 4 hidrógenos en la derecha y 2 hidrógenos en la izquierda. Entonces balanceamos hidrógeno agregando protones. ¿Y cuántos? 2. Luego veamos las cargas. En el peróxido, el positivo 1 y el negativo 1 se cancelan, entonces la carga es igual a 0. Los 2 electrones y los 2 protones se cancelan, entonces la carga también es igual a 0. Luego en el agua, los 2 átomos de hidrógeno con positivo 1 se cancelan con un átomo de oxígeno de negativo 2. Entonces, esto tiene una carga 0. 0 en la izquierda, 0 en la derecha. Nótese que no siempre debe ser 0, pero las cargas siempre deben ser iguales tanto en la izquierda como en la derecha. En el paso 4 igualamos el número de los electrones perdidos y recibidos en las reacciones parciales. En este caso tenemos 2 electrones en cada semirreacción, así que no hace falta hacer nada más. En el paso 5 acortamos la ecuación y cancelamos los electrones y o cualquier átomo en común. Podemos ver que tenemos 2 electrones en la derecha de la oxidación y 2 electrones en la izquierda de la reducción. Están en polos opuestos, así que estos se cancelan. También podemos ver que tenemos 2 protones en la derecha de la oxidación y 2 protones en la izquierda, así que los cancelamos. En el paso 6 sumamos los reactivos y los productos de las ecuaciones parciales para obtener la ecuación general balanceada. Podemos ver que tenemos 2 HBr reaccionando con 2 HBO2, así que ponemos eso aquí y luego la flecha que indica reacción y tenemos 2 moles de agua con 1 mol de bromo. Finalmente escribimos nuestras respuestas. La oxidación y la reducción son las semirreacciones. Luego el bromo es el agente reductor o elemento oxidado. El oxígeno del peróxido es el agente oxidante o elemento reducido. Finalmente tenemos la ecuación balanceada. Muchas gracias.